Listo. Ahora sí. Entonces, la clase pasada habíamos visto medios de prueba. Sí, ya estamos en la temática específica de medios de prueba y hemos visto, en cuanto a los medios probatorios en particular, hemos visto la declaración de parte, la diferencia con el juramento, ¿cierto? Hemos visto ya cómo se diferencia eso del juramento y de la declaración de parte. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con estas dos pruebas? A través de la confesión, ¿sí? No del juramento, sino de la confesión. A través de la confesión, yo puedo aceptar o admitir hechos que a mí me perjudican, pero adicional a ello hay una prueba que yo voy a solicitar para que mi contraparte confiese, y es el interrogatorio de parte. Entonces estábamos viendo declaración de parte, confesión y juramento. ¿Listo? El día de hoy entonces vamos a ver declaración de terceros. Entonces, a ver, regálenme. Listo. Declaración de terceros. Ahí quedamos. Entonces vimos declaración de parte, vimos confesión, vimos juramento y vamos en declaración de terceros. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de la declaración de terceros? Ustedes, chicos, ¿cómo pueden definir los testimonios? ¿Cómo pueden definir los testimonios? ¿Cómo los definiríamos? Pero no todos a la vez. ¿Cómo nosotros podemos definir testimonios o la declaración de terceros? ¿Están ahí? Sí, profe. Pensé que ya había quedado sola. Bueno, la declaración de terceros se caracteriza por ser completamente ajeno al proceso. Ese tercero que va a declarar es ajeno al proceso, no tiene ningún interés, no tiene vínculo cercano con las partes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer en el proceso? Va a relatar unos hechos de acuerdo a lo que le consta, ¿sí? Entonces, nosotros decimos de ese tercero, de ese testigo, que por un lado es imparcial a las partes, ¿sí? Porque no tiene ningún vínculo, y él lo que va a hacer, siendo imparcial, es relatar según los hechos. ¿Pero cuáles hechos? Lo que a él le conste y los hechos personales, es decir, qué participación tuvo él sobre los hechos que se están debatiendo y que importan dentro del proceso. Entonces nosotros podemos definir el testimonio como aquella declaración que realiza ese tercero imparcial, que no tiene vínculo directo con las partes, que no tiene interés en el proceso, porque si llega a haber algún interés o le perjudica o le beneficia, ya no hablaríamos de tercero, sino hablaríamos de parte, ¿sí? Entonces aquí el tercero es completamente ajeno al ti, ajeno a lo que se está debatiendo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el testigo? Va a relatar sobre lo que percibió en algún momento, ¿sí? De manera directa. Es decir, no, cuando nosotros hablamos de testigo es que él hizo parte dentro del negocio jurídico, dentro de la obligación que estamos persiguiendo, ¿sí? A él le consta lo que nosotros estamos reclamando. ¿Por qué le consta? Eso es lo que él va a declarar dentro de su testimonio. De allí que nosotros diferenciemos declaración de terceros con la confesión, porque pues en la confesión la realizan única y exclusivamente las partes y como lo vimos las personas que pueden disponer sobre el derecho, ¿sí?
Aquí el testigo no tiene derecho a que se esté debatiendo porque es ajeno a la controversia. Entonces, sustancial diferencia. Se diferencia del peritazgo. El peritazgo no le constan los hechos. También es imparcial, pero él no sabe lo que ha sucedido, sino lo que va a realizar es un juicio de valor. Por otro lado, el testigo no hace juicios de valores, ¿sí? Él no va de hecho no puede. La declaración de él sobre los hechos debe ser completamente espontánea, libre, pero sin ningún tipo de juicio de valor. O sea, debe ser completamente imparcial. El peritazgo entonces emite juicios de valor, no le constan los hechos, no sabe sobre lo que se está debatiendo, sino solo los puntos específicos que le va a dictar el juez para su dictamen pericial y técnico, ¿no? Entonces, como vemos, es una prueba completamente diferente y ajena a lo que hemos visto y a otros tipos de pruebas. Ya les mencioné. Sale. Entonces, ¿qué pasa con la declaración de terceros? Todos los terceros, ¿sí? Todas las personas en Colombia, esto por obligación constitucional inclusive, están obligados a colaborar con la administración de justicia. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa colaboración? Ellos deben velar, ¿sí? O nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de cuando seamos citados o cuando se nos requiera que nosotros colaboremos con la justicia. ¿Sí? De allí que todas las personas que sean citadas a declarar tienen la obligación de acudir al despacho judicial y hacer su declaración, hacer su relato de los hechos según le conste los mismos. ¿Sí? Vuelvo y reitero, la declaración que va a hacer la parte es sobre lo que le conste. Sin embargo, existen unas excepciones al deber de declarar. ¿Sí? ¿Qué excepciones nosotros lo podemos encontrar? Entonces, por favor, alguien que me regale la lectura del artículo 210 del Código General del Proceso. Alguien, por favor, que me ayude con ese artículo. 210 del Código General del Proceso. Artículo 210. Inhabilidades para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia y si encuentra aprobada la causal se abstendrá de recibir la declaración. Ya. Bueno, se abstendrá de recibir la declaración. Entonces, la primera sección que nos trae el Código General del Proceso y que vamos a estudiar es la consagrada en el 210 de esta norma procesal. ¿Qué dice la norma procesal? En su inicio traía unas inhabilidades absolutas. ¿Sí? ¿Quiénes eran inhábiles absolutos para la norma procesal, incluso para declarar? Entonces, él nos decía, el Código General nos decía, bueno, ¿quiénes son los inhábiles absolutos? Son los que tienen, que se hallan en interdicción por inhabilidad absoluta, ¿sí? Es decir, sordomudos que no puedan darse a conocer, personas con discapacidad. ¿Qué pasó con esa inhabilidad absoluta? Se expide la ley 1996 del 2019 y elimina la interdicción y deroga la inhabilidad, incluso la del testimonio. Sí, que en su inicio traía el
artículo 210. Entonces, cuando nosotros hablamos de, es que esa persona es inhábil para ejercer cualquier tipo de obligaciones, incluso para declarar, entonces nosotros decimos que esa inhabilidad fue derogada por la ley 1996. Por otro lado, el Código General del Proceso. Entonces, las personas que no se encuentren en sus cabales sentidos, porque por alguna influencia de tipo de embriaguez, de tipo de sustancias alucinógenas, ¿sí? Que en el momento de declarar o al momento de declarar se encuentra en esta situación. ¿Qué sucede? Nosotros como parte podemos decirle al juez, oiga, señor juez, mire que esta persona está bajo la influencia del alcohol, de drogas, de cualquier tipo de sustancia que impide su cabal sentido. Por lo tanto, excluyan. Y aquí, ojo, aquí cuando hablamos de inhabilidades, si hacemos referencia a que el juez no puede recepcionar el testimonio, es decir, si declara fundada la inhabilidad, si declara fundada el hecho de que una persona no pueda declarar, él lo excepciona al deber de declarar. Es decir, excluye su testimonio. Alguna vez en un proceso penal, eso o sea, yo no se los cuento a son de que los aprendan, ¿no? Sino como para que veamos en qué consiste un poquito. Alguna vez un abogado me contó que le había pasado algo muy similar a eso en un proceso penal. Profe, ¿se podría acercar un poquito, por favor? Es que a veces suena y a veces, okay. O no sé, pues dándole como una solución. Pues es que ahí sí no sé qué sería, porque se supone que aquí estamos. Realmente yo creo que es el eco, pero bueno, por lo que me dejan completamente sola, pero listo. Entonces regálenme. Bueno. Entonces, ¿qué sucedió en ese caso? La persona fue para audiencia. Cuando llega la persona a la audiencia, a la parte inicial, él está bien en su cabal sentido, ahí sí se presenta los generales del leito, se pide un receso en la audiencia y él va al baño. Oh, sorpresa, que en el baño efectivamente él pues algo consumió y cuando llegó pues ya estaba ahí sí como turulento, ahí sí por así decirlo. Él efectivamente se encontraba bajo la influencia de una sustancia y era bastante notorio. ¿Qué hizo? Pues, ese era un proceso final, y creo, un proceso penal, y creo que fue la fiscalía la que solicitó, señor juez, por favor, aplace la audiencia porque esta persona es inhábil para declarar en este momento. ¿Sí? ¿Qué sucede con la inhabilidad? Puede que sea superada o puede que no. Si es superada, y yo ojo con esto, porque también hace parte los principios que habíamos visto sobre la pertinencia y la conducencia, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, señor juez, por favor, declare la suspensión de la audiencia y programe una nueva, porque este testigo es indispensable para lo que yo quiero demostrar o para el hecho tal y para el proceso mismo, ¿sí? Obviamente todo depende también de las valoraciones del juez, si efectivamente se hace necesario traer a declaración a esta persona o si efectivamente ya se prescinde del testigo. Entonces, tenemos esas inhabilidades, ¿sí? Por otro lado, también ¿cómo nosotros presentamos la tacha de inhabilidad? Ojo, el juez no conoce nada, él no sabe de estas cosas que pueden suceder en el transcurso del proceso. Es obligación de las partes informar al juez lo que está sucediendo.
¿Sí? ¿Cómo yo voy a presentar entonces la tacha? ¿Por qué? Porque es que este señor, yo lo tenía para declarar y hace un mes empezó, recayó otra vez en las drogas. Un ejemplo, sí, estaba en un proceso de rehabilitación, estaba funcionando y hace un mes o una semana antes de la audiencia recayó. Entonces, ¿yo qué hago? Si conozco la inhabilidad antes de la realización de la audiencia, donde se van a recepcionar los testimonios, yo puedo solicitar la tacha o voy a tachar al testigo por inhabilidad, ¿sí? Lo puedo hacer por escrito, con los fundamentos, decir por qué es que es inhábil para actuar, para testificar. Por otro lado, si yo no lo conozco y es evidente, es en la audiencia, yo puedo presentar la tacha. La única diferencia es que la voy a realizar en la audiencia y de forma oral, ¿sí? Entonces es como la diferencia frente a la tacha. Otras excepciones del deber de declarar van a ser los ministros de cualquier culto admitido en Colombia. ¿Cuáles son los ministros? Todos los de las religiones, independientemente de la religión que se trate, ellos, muy similar al sacramento de la confesión, tienen deber de reservarse lo que el creyente o el feligrés le dice y no está obligado a que producto de esta cercanía o de esta confianza que se realiza a través de la religión, él tenga obligación de declarar dentro de un proceso sobre lo que en algún momento algún feligrés le haya confesado o le haya manifestado. Otros que tampoco tienen el deber de declarar son las profesiones que guardan secreto profesional, como nosotros, como los psicólogos, los médicos, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos nuestra profesión, ¿sí? Lo hablo como abogada, nosotros tenemos, de hecho, desde que nos graduamos, el secreto profesional. Como hay ciertas situaciones, ciertas actuaciones, uno, que tienen reserva legal y dos, por simple ética profesional, nosotros tenemos un deber moral y ético con nuestros clientes. Por lo tanto, lo que nosotros sepamos producto de esa relación cliente profesional o paciente médico o bueno, cualquiera de esa relación profesional que se deriva del ejercicio de la labor, nosotros tenemos algo que se llama secreto profesional y ese secreto profesional también entra como excepción al deber de declarar. Nosotros no estamos obligados a declarar en contra de nuestros clientes o en contra de nuestros pacientes, sí, dependiendo pues obviamente de la profesión, y de ahí a ello, pues que efectivamente no tenemos esa obligación respecto del proceso. Frente a una clase de testigo, vamos a ver por acá varias clases de testigos. Una clase de testigo va a ser el testigo técnico. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser el testigo técnico? Cuando ustedes le dicen, bueno, vamos a traer un testigo técnico al proceso, ¿a qué creen que hará referencia? Puede ser alguna ¿Un persona perito? con conocimientos. Muy bien, chicos. De eso se trata el testigo técnico, ¿sí? Que aparte de haber percibido algunos hechos de manera directa o personal, ¿sí? Él también tiene unos conocimientos específicos que puede lanzar juicios de valor como lo hacen los peritos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de testigo técnico, no estoy hablando de un perito o de un peritazo, porque esta persona, además de tener una capacitación o unos conocimientos específicos respecto de algo, ¿sí? Él también presenció los hechos de
de manera directa y personal. ¿Sí? Entonces, resulta un ejemplo. Resulta que voy en mi carro y efectivamente voy, un docente acá de la UAS se me atraviesa y lo cojo, ¿sí? Entonces, quien iba pasando por el andén preciso era un médico, un paramédico, bueno, un enfermero, y él le presta los primeros auxilios a la persona, ¿sí? Aparte de presenciar los hechos de manera directa, él tiene un conocimiento médico y producto de ese conocimiento médico se me convirtió no en simple testigo, sino ahora es un testigo técnico. En la parte de declarar sobre los hechos que presenció de primera mano, por así decirlo, puede incluso declarar sobre esos aspectos científicos y técnicos que tendrán lugar por ese conocimiento adicional específico. Aquí, cuando se va a recepcionar la declaración de un testigo técnico, también se le deben preguntar sobre sus cualidades, sus capacidades, su experiencia sobre el tema. Imagínense, yo tuve un caso de un testigo técnico, no lo llevé yo al proceso, lo llevó mi contraparte, en un proceso en el cual se debate un fuero por discapacidad. Bueno, no tanto por discapacidad, sino por salud, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, ahí les cuento a grosso modo qué es lo que se está pidiendo en el proceso, porque el proceso no ha terminado. El proceso es un trabajador de unas minas de carbón en Samacá. El señor ingresa a laborar en el año 2011. Sus exámenes de ingreso arrojan, toda su vida ha trabajado como minero de carbón, ¿no? Hago esa precisión. Toda su vida como minero de carbón. En el 2011 él ingresa a esta empresa. Ahí sí, todo legal, la empresa le hace exámenes de ingreso. En su examen de ingreso de espirometría, el trabajador lo que hace es, se le determina que tiene unos rasgos pequeños, pero que los tiene. Lo dejan trabajar, lo ingresan a las minas, sigue trabajando con su oficio de minero de carbón. Y en el 2015, en exámenes de rutina, o sea, es lo propio ya de los que hacen durante la ejecución del contrato de trabajo, descubren que esos rasgos pequeños que habían en el 2011 se han agrandado, ¿sí? Entonces, producto de esa obstrucción que se encuentran en los pulmones, le dicen: mire, señor, estamos en una reestructuración y nosotros, ¿sabe qué? No vamos a continuar con usted, tome su indemnización, porque paga la indemnización por despido injustificado, tome su indemnización por despido injustificado, y si te vi no me acuerdo, chao, no eres tú, soy yo, sí, adiós, lo despido. ¿Qué pasa con él? Nosotros solicitamos el reintegro por discriminación, por estado de salud, y la empresa llevó como testigo al médico de salud ocupacional de la empresa, ¿sí? La persona que les hace los exámenes de ingreso, la persona que les hace los exámenes de retiro. Entonces, este médico de salud ocupacional llegó al proceso, ¿sí? No lo tenemos nosotros como parte demandante, sino como parte demandante. Y lo que hace el testigo, en este caso el médico de salud ocupacional de la empresa, es decirnos: bueno, el paciente, el trabajador ingresó con esta condición, se le fue desmejorando, o sea, lo que él hizo fue interpretar a los exámenes que el trabajador le había dado o había presentado desde el inicio hasta el final de la relación laboral. Incluso, en segunda instancia, esa es la prueba que a nosotros nos beneficia, porque el tribunal nos falló a nuestro favor, al favor del trabajador.
en base en este testigo técnico, porque aparte de su conocimiento de primera mano, porque él era el que recibía todos los exámenes que le hacían a los trabajadores, lo explicó de acuerdo a su expertise, a su conocimiento técnico y especializado sobre la materia objeto del litigio. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta frente a este testigo técnico o algún comentario? Tacha del testigo. Cuando nosotros hablamos de un testigo, vuelvo y reitero, el testigo es imparcial, es ajeno a lo que se está debatiendo, no tiene ninguna relación o un vínculo directo con ninguna de las partes, ¿sí? El Código de Procedimiento Civil hablaba de tacha de falsedad, ¿sí? ¿Qué pasaba con esa expresión? Nosotros de entrada le decíamos al juez, oiga señor juez, ese testigo es falso. ¿Qué pasaba con la presunción de inocencia? ¿Qué pasaba con el debido proceso? ¿Qué pasa con la buena fe procesal? Entonces, el Código General del Proceso trae la figura de la tacha, no por falsedad, sino por sospecha del testigo. Entonces, hay un cambio entre el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso frente al tratamiento de los testigos sospechosos. Ojo, testigo sospechoso, no testigo falso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a manejar la tacha del testigo? Artículo 211. Por favor, alguien que me ayude con la lectura de este artículo. 211 del Código General del Proceso, perdón. Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Entonces, ¿qué nos habla el artículo 211 frente al testigo? Vuelvo y reitero, el testigo debe ser imparcial, ajeno a la controversia. Por lo tanto, si yo sospecho del testigo, o no que el testigo me vaya a declarar de forma fraudulenta o me vaya a expresar situaciones falsas, no. Yo lo que hago es, señor juez, a mí ese testigo no me parece imparcial. ¿Por qué? Porque tiene una relación afectiva con una de las partes, porque es la mamá del demandante, porque es el esposo del demandado, porque tiene una relación obrero-patronal con una de las partes. Si él no dice lo que el empleador quiere, entonces efectivamente hay imparcialidad, ¿sí? En este caso que les cuento, es que ese caso es icónico para mí, pero bueno, ese caso que les cuento del minero de carbón, allá, yo no sé si de pronto alguno conozca Samacá de cerca, o sea, la economía, sí, más que todo la economía de Samacá. No sé si de pronto alguien de acá sea de Samacá o tenga así un vínculo cercano que permita conocer la economía. ¿No? Bueno, allá la gran mayoría de la economía de Samacá se mueve por las minas de carbón, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay una empresa grande para la cual trabajan las empresas pequeñas. Y cuando llegaron estas personas, estos testigos propios de la empresa, ellos no
no trabajar con la demandada, no trabajar con la empresa de forma directa, sino con la empresa más grande. Entonces, yo presenté la tacha del testigo, el juez no me la valió, porque me dijo, no, pero espere un momentico, aquí nosotros estamos demandando a tal empresa y ellos manifiestan trabajar para la empresa más grande. Entonces yo dije, eso, bueno, pero pues yo no tenía cómo probar la relación directa y cercana que tenían ambas empresas. Bueno, sí, pero ¿qué pasa con esa imparcialidad? Ojo, yo le voy a decir al señor juez, oiga señor juez, mire esta situación que precisamente afecta la imparcialidad del testigo. ¿Cómo así que el testigo debe ser ajeno a la controversia, ajeno a las partes, si es el esposo de la demandante? ¿Sí? Entonces, yo sé que él va a declarar es lo que le conviene a su esposa por la cercanía que tiene. Así que yo le planto la sospecha al juez. ¿Qué hace el juez? El juez no va a excluir al testigo, ¿sí? Sino que recepciona la declaración. Aquí, a diferencia de lo que vimos frente a las excepciones al deber de declarar y sobre todo frente a la inhabilidad de los testigos, ¿sí? Aquí no se excluye el testimonio, es decir, no se deja de recepcionar el testigo, sino que se toma la declaración y se toma la tacha, ¿sí? Ya vamos a ver la apreciación, pero por el momento veamos los fundamentos de la tacha. ¿En qué nos podemos fundamentar al momento de nosotros presentar la tacha? Entonces regálenme 5, busco aquí rápido. No. Bueno, ¿en qué se va a basar la tacha? ¿Cómo yo voy a fundamentar esa imparcialidad o esa sospecha que tengo respecto al testigo que está rindiendo su declaración? ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Debe ser imparcial. ¿Sí? Sin embargo, está bajo el estado de embriaguez. Está bajo la influencia de una sustancia alucinógena. Así que yo, en primera medida, puedo, a través de la tacha, presentar al juez que el testigo está ante una inhabilidad, como las que vimos, ¿sí? Como las del artículo 210. En segunda medida, en que puedo también fundamentar la tacha en los sentimientos afectivos o comerciales, sí, ojo, no solamente una relación amorosa, sino también una relación de tipo civil o comercial, puede afectar la credibilidad del testigo. Entonces, también yo puedo fundamentar mi tacha en relaciones afectivas o comerciales o de negocios con alguna de las partes. Que efectivamente cuando esté declarando el testigo se nota la preparación del declarante, ¿sí? Pero cuando yo hablo de preparación, no es que yo esté imposibilitada de decirle al testigo, oiga señor testigo, previo a la audiencia, claro está, a usted le van a preguntar de esto, ¿qué le consta a usted? ¿Sí? O sea, que le cuente a uno primero para uno poder saber qué preguntar, ¿sí? Porque si uno no sabe lo que a él le consta, pues, ¿cómo voy a orientar las preguntas? No, cuando nosotros decimos que ese testigo fue preparado, o ese testigo se le nota una preparación previa, es porque el testigo se está ciñendo a un libreto, ¿sí? A un libreto específico, que todo se lo sabe de memoria, que lo que le está diciendo es porque algún tercero le dijo que dijera eso, ¿sí? Que no es, o sea, es que se nota la diferencia cuando el testigo está preparado, porque uno incluso puede hacerle preguntas por fuera de ese libreto, si logra descubrir en qué sentido es, ¿sí? Y él muy seguramente va a tambalear.
En cambio, cuando el testigo es espontáneo, ¿sí? Porque realmente se acuerda de los hechos, pueden haber ciertas imprecisiones normales de la memoria de cualquier persona, ¿sí? Y entonces, efectivamente, esa preparación como libreto puede ser también fundamento de tacha para que el juez sospeche de lo que le están diciendo. Ojo, recuerden esa diferencia. Yo no estoy hablando que el testigo sea falso o que está diciendo mentiras, sino que efectivamente el testigo es sospechoso y sospechosa su declaración. ¿Listo? Yo puedo fundamentar mi tacha sí, es la conducta que tiene el testigo durante el interrogatorio, ¿sí? ¿Qué conducta se puede castigar? La evasiva, la que no dé respuestas a lo que se le está realmente preguntando, ¿sí? La renuencia a presentar, a responder, ojo, no se le sanciona porque recordemos que el testigo no hace parte del proceso. Lo que pasa es que yo puedo provocar sospecha sobre ese testigo para que el juez no tenga en cuenta la declaración que él haya rendido. Entonces yo puedo proponer esa tacha incluso por la conducta que tiene el testigo frente a la declaración. Seguimiento del libreto es muy similar a lo que decía anteriormente, que efectivamente hay una preparación tan así que está siguiendo un libreto, que tiene hojas que está leyendo, si el testigo no puede leer absolutamente ningún documento, a menos que se lo autorice el juez, que sea autorizado por el juez frente a, como les comentaba con este testigo técnico del médico de salud ocupacional, que efectivamente él mostraba y acudía a los exámenes, pero, o sea, lo leía en su ejercicio de médico, mas no seguía el libreto, ¿sí? Entonces, eso también, para que lo tengamos presente. Inconsistencia entre las supuestas calidades que tenga mi testigo y su forma de expresarse, su lenguaje, ¿sí? Si el testigo es médico, es apenas lógico que tenga un lenguaje y se exprese como médico, ¿sí? También, si yo veo que él dice que es, qué sé yo, el gerente y habla pues muy parroquiano, el gerente de una empresa multinacional, un ejemplo, y habla como pues el vecino aquí de los Pintos, pues entonces ya también voy a entrar a sospecha, ¿sí? No es que, entonces el de los Pintos le vamos a dar menos credibilidad, no se trata de eso, sino que efectivamente no concuerdan las calidades que expresó aquí en su interrogatorio con la forma de expresarse. Por lo tanto, señor juez, este testigo téngalo como sospechoso y, por favor, al momento de hacer la valoración y la apreciación sobre el testigo, téngalo en cuenta. Y otra situación, la última situación que puede fundamentarnos una tacha en cuanto al testigo es incongruencia en los hechos narrados. Es decir, que dice una cosa, pero al siguiente instante se contradice. Entonces, hay congruencia en esa narración, en esa narrativa que nos está haciendo dentro del proceso. ¿Cómo se van a apreciar las tachas? Entonces, nosotros vamos a presentar la tacha antes del interrogatorio o incluso durante el interrogatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que el juez le está preguntando sobre qué hace, a qué se dedica, qué estudios tiene, esas respuestas me permiten vislumbrar que él tiene relaciones afectivas, relaciones comerciales, que él efectivamente es muy cercano a la parte, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, yo le puedo decir al señor juez, antes de la recepción del testimonio, señor juez, tacho al testigo fulanito de tal por tal y tal razón. Si yo fundamento siempre la tacha. ¿Qué pasa con esa tacha? Volvemos y decimos, el testigo se recepciona, pero la tacha se aprecia
al momento de dictar sentencia, ¿sí? Es decir, el juez debe tener en cuenta el testimonio, la declaración, la conducta del testigo y la tacha al momento de la apreciación. Y decir, sí, efectivamente a mí me generó sospecha por esto y esto, y adicional la conducta, ojo, es una valoración conjunta, adicional la conducta del testigo me permite a mí vislumbrar que la tacha tiene fundamento. ¿Sí? Y como la tacha tiene fundamento y este tercero no era tan imparcial, efectivamente excluyo su declaración al momento de emitir sentencia. Pero la apreciación es en ese momento de la sentencia. La tacha se decide en el momento de la motivación de la sentencia. Antes no. El testigo se recepciona, el testigo se recibe, pero se pone presente la situación posible de sospecha frente a este testigo por falta de imparcialidad. ¿Qué sucede en el proceso penal? ¿Cómo se trata la tacha en el proceso penal? Aquí cuando nosotros hablamos del proceso penal, estamos muy ligados no solo a la norma penal, sino también al artículo 29. Y recordemos que toda persona residente y que vive acá en el territorio colombiano se presume inocente hasta que un juez no emita sentencia de lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, la tacha en el proceso penal es muy limitada, ¿sí? Muy limitada, porque nosotros no podemos hablar de testigos falsos, vuelvo y reitero, no podemos hablar de testigos falsos, incluso de esa sospecha al testimonio, porque efectivamente prevalece la buena procesal, ¿sí? Y esto también lo trae un poco el Código General del Proceso, como les decía al inicio. ¿Qué vamos nosotros a tener en cuenta frente a los testigos? Pueden haber límites en el testimonio que solicitamos, o más bien en los testimonios que hemos solicitado. ¿Listo? ¿Qué límites creen ustedes son o se tienen en cuenta aquí en el proceso? ¿Cuál es el límite que nosotros hemos reiterado bastante frente a los testimonios o frente a las declaraciones, sobre todo? Que nosotros hemos hablado bastante sobre el límite en la declaración frente a un principio que hemos estudiado desde el inicio. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ese es el constitucional? No precisamente. Ese límite es más legal. ¿Recuerdan un principio por allá que se llama conducencia? ¿En qué consiste la conducencia? Bueno, el límite principal frente a las declaraciones de terceros, ¿sí?, es la conducencia. Que los testigos estén orientados a la demostración de un hecho que no tenga un requisito legal para su acto, ¿sí? Es decir, que la norma no me exija probar ciertos actos con una prueba específica. Ejemplo, compra-venta de bienes inmuebles, el parentesco,
De hecho, ahorita está con la paternidad también, tiene conducencia, se demuestra con prueba de ADN con el 99.99%, ¿sí? Todos esos hechos, la ley determina cuál es el medio probatorio específico sobre el cual nosotros debemos enfocarnos y probar. Si el hecho que yo quiero demostrar ante el juez no tiene esa tarifa legal, nosotros en el proceso lo llamamos tarifa legal, si no tiene esa tarifa legal porque la ley me impone el medio probatorio, ¿sí? Aquí el hecho es libre de probarse como quiere, ¿sí? Ejemplo, contrato de trabajo no tiene formalidad, pero si nosotros hablamos del periodo de prueba, la norma ya impone una formalidad al periodo de prueba, que es que conste por escrito. Ay, es que el compañero le va a declarar al juez que él apenas llevaba una semana, por lo tanto estaba en periodo de prueba. No, porque la norma ya me dice, señor empleador, usted para los periodos de prueba debe constar siempre por escrito. Entonces, como en este caso no se da, ¿sí? Como en este caso en el contrato de trabajo no hay formalidad alguna, entonces ahí sí, venga, traiga un testigo que le demuestre los elementos esenciales del contrato, un ejemplo, ¿sí? Pero si el hecho tiene una prueba específica, porque el legislador lo dice, como la compraventa de bienes inmuebles, escritura pública y acto de registro, entonces yo no puedo traer un testigo para que me diga lo que se debe probar específicamente con la escritura del contrato. Otro límite que nosotros tenemos aquí en cuanto a los testigos es frente al número de testigos. Y esto sí lo trae el Código General del Proceso en el artículo 212. Por favor, alguien que me regale la lectura. Sí, por favor. Alguien, el 212 del Código General. Artículo 212. Petición de la prueba de testimonios. Cuando se piden testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba mediante auto que no admite recurso. Entonces, a consideración del juez, ojo, esto sí, a consideración del juez, el juez puede decir, ya los suficientes testigos que me dicen lo mismo. ¿Cuántos son suficientes? Depende del juez. Y depende también del nivel de convencimiento que tengan los testigos que ya han sido escuchados. Por lo tanto, si hay 5 personas y las 5 personas me van a hablar de lo mismo, yo como juez puedo decir, mire, ya tengo una que efectivamente tuvo pleno convencimiento, me convenció porque efectivamente tiene muy buena memoria, a pesar de que la contraparte le hizo preguntas para vislumbrar de pronto una falencia, no fue así. Para mí ese testigo fue más que suficiente. Sí, otro juez puede decir, yo requiero al menos 3 testigos que me estén repitiendo lo mismo. Ya el cuarto y el quinto, prescindo de él, ya desisto de tomar ese testimonio porque alargamos la audiencia, porque efectivamente es un desgaste, voy a escuchar exactamente lo mismo y yo ya me llevé el convencimiento. Entonces, frente a los límites en el testimonio existen 2. El primero, que es el que nos habla de la conducencia,
¿sí? Que un hecho debe ser probado con un medio probatorio específico, si lo dice la ley, o si no, pues ahí sí ya se puede recepcionar el testimonio. Y segundo, frente al nivel de convencimiento. El juez puede incluso limitar el número de testigos frente a un hecho específico. A mí me pasó una vez muy similar en un proceso de pertenencia. Yo estaba representando a los demandados. Entonces el juez me dijo, esa vez era una juez, me dijo, por favor escoja 2 testigos, usted mirará cuáles escoge, ¿sí? Que me convenzan a mí de lo que usted está diciendo. Entonces yo como que, bueno, venga hoy, tomo mis notas, cuáles son los testigos que efectivamente, ahí sí me pueden generar mayor convencimiento al juez. Lo puede hacer el juez durante el interrogatorio, es decir, durante la recepción de los testigos que hayamos traído en la audiencia, o lo puede hacer previo a iniciar el interrogatorio. Señor abogado, por favor, escoja muy bien sus testigos, escoja solo 2, ¿sí? Porque efectivamente los voy a limitar el número. Según el artículo 212 está la decisión en el juez. ¿Listo? Entonces, señores jueces, ustedes también pueden hacer eso. Acordémonos que hay unas pruebas, ¿sí? Hay unas pruebas que pueden ser practicadas y tomadas previo a un proceso judicial o antes del proceso judicial. Cuando nosotros hablamos que un testimonio, o más bien la declaración de un tercero, fue recepcionado previo al proceso, ¿sí? O por fuera del proceso, porque también puede darse un testimonio por fuera del proceso, nosotros debemos, para hablar de esta prueba o de la declaración de terceros, nosotros lo que debemos hacer es ratificar esa declaración. ¿Qué vamos a ratificar? La prueba que practicamos por fuera de nuestro proceso judicial. ¿Cómo así? Es decir, el testigo nos debe decir lo que ya dijo por fuera, se lo debe sostener, se lo debe repetir, se lo debe narrar al juez de conocimiento de los hechos. ¿Listo? De allí que nosotros podemos hablar de declaración de terceros en prueba trasladada, en prueba anticipada, ¿sí? Y en esos casos se requiere que el testigo ratifique ante el juez que está conociendo el proceso esa misma declaración. Por lo tanto, aquellas pruebas que fueron practicadas en instancia, o bien de otros procesos, o antes o por fuera del proceso judicial, debe traerse nuevamente ya aquí con el juez de conocimiento, con el juez que está debatiendo estos hechos, ¿sí? Para que se ratifique, para que haya una ratificación. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de pruebas trasladadas, es porque el testigo o el testimonio se tomó en un proceso anterior al proceso que nosotros estamos debatiendo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es volver a citar a este testigo que asistió anteriormente aquí a nuestro nuevo proceso. Y lo que se va a hacer es ratificación del testimonio, ratificación de las declaraciones dadas en el proceso anterior. Prueba trasladada. También puede hacerse mediante declaración extrajudicial. ¿Cómo así? Es que él ante un notario manifestó bajo la gravedad del juramento estos hechos, ¿sí? Se puede dar, nosotros podemos traer la declaración extrajudicial como documento, pero para hablar de declaración de tercero, debe esa persona acudir al proceso judicial ante el juez y rendir su testimonio imparcial, sobre lo que le consta, sobre esos hechos que conoció de primera mano. Por otro lado, cuando hay
comisionar a alguna entidad, si el predio se encuentra en un municipio distinto, al juzgado, y lo que hace el juez es comisionar al juez del lugar del inmueble para que él efectúe la diligencia de secuestro. Se puede hacer, los jueces tienen esa facultad, y allí, ante la diligencia de secuestro, puede haber oposiciones, y al haber oposiciones puede presentarse pruebas. Una de ellas, declaración de un tercero, que efectivamente le consten los hechos objeto de la objeción, ¿sí? Y el juez puede solicitar que se traiga al opositor y a los declarantes propios en esa comisión, en esa diligencia de secuestro, y ratifiquen dentro del proceso judicial. A eso se le llama ratificación de testigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer para que ¿Qué vamos nosotros a hacer para traer una declaración de un tercero, ajeno, imparcial, que le conste los hechos sobre los cuales se van a debatir en el proceso? Entonces vamos a solicitar la declaración, ¿cierto? ¿Cómo la solicitamos? Primer requisito, que se solicite en tiempo. ¿Cómo así que se solicite en tiempo? ¿Dónde solicitamos nosotros el testimonio? La presentación de la demanda. Presentación de la demanda, contestación de la demanda, reforma de la demanda. Podemos también solicitar testimonios en los incidentes, ¿sí? O en el traslado del incidente también podemos solicitar prueba de declaración de terceros. Ojo, recordemos, solicitud. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos hacer la petición? Y es en esas etapas procesales. ¿Listo? Segundo requisito frente a la solicitud, hay que especificar nombre completo, ¿sí? Domicilio del testigo, o dónde puede ser citado, ¿sí? El lugar donde el cual reciben notificaciones o reciben correspondencia, para que sea citado y el testigo conozca que un juez de la República lo está citando a un proceso judicial para que rinda su testimonio. Otro requisito. Ojo con eso, la parte debe al momento de hacer la solicitud, es decir, en esos momentos que dijimos, la presentación de la demanda, contestación de la demanda, en los incidentes, en la reforma a la demanda, nosotros vamos a indicar cuál es la pertinencia del testigo. Es decir, qué es lo que a ese testigo le consta y cuáles son los hechos en los cuales yo voy a basarme, o más bien voy a enfocar esa prueba de declaración de terceros, ¿sí? Es decir, al momento de solicitar los testigos, yo le debo indicar al juez cuál es la pertinencia del testimonio frente al proceso judicial o frente al litigio que se está debatiendo en el proceso. Entonces aquí yo debo indicar también la pertinencia, ¿sí? Ojo ante la solicitud. Esto hablando de solicitud de parte. Si la declaración de un tercero, es decir, de un ajeno del proceso judicial, la realiza oficiosamente el juez, al menos debe haberse nombrado a esa persona anteriormente al decreto oficioso, ¿no? Es decir, yo como juez no puedo estar decretando de oficio los testimonios e inventándome quiénes van a venir a declarar. No lo puedo hacer. Yo debo
para el decreto oficioso debía haber conocido el nombre de esa persona ajena al proceso y que de pronto le puedan constar los hechos en algún escenario. Porque en la demanda me lo mencionaron, porque en la contestación de la demanda hacen mención y a pesar de que hacen mención, no lo llaman a declarar, porque en los interrogatorios de parte o en las declaraciones de parte nombran a la persona. ¿Sí? Si efectivamente hay en esas etapas previas, ¿sí? O más bien, incluso en la etapa probatoria, el nombramiento de una persona que yo como juez considero que puede servir para lo que aquí se está debatiendo, yo puedo decretar de oficio la práctica del testimonio de este tercero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se decreta el testimonio? ¿Sí? El testimonio o más bien la solicitud que cumpla con los requisitos anteriormente, es decir, que se haya solicitado en el momento procesal que se haya indicado su nombre, su dirección para efectos de citación, ¿sí? Que se haya acreditado la pertinencia, y yo digo, sí, efectivamente es pertinente este testigo, yo voy a decretar la prueba, ¿sí? A ordenar que se practique la prueba. Para eso, el juez debe emitir un auto en el cual se decrete la prueba y específicamente el testigo fulanito de tal. Es decir, el auto que me esté decretando el testimonio debe ser notificado a las partes que efectivamente esa persona en específico debe venir aquí a la audiencia, debe venir aquí a presentarse ante el juez para que declare sobre los hechos que le puedan constar. Ese auto que expide el juez debe contener la fecha, ¿sí? Es decir, no solamente decretar el testimonio, sino específicamente citar al testigo para una fecha específica y una hora específica donde se va a recepcionar su declaración. ¿Por qué es importante la fecha? Por una primera razón, porque el testigo debe saber cuándo es que tiene que acudir al juzgado. Y segundo y más importante, ¿sí? Porque las partes deben conocer cuándo, ¿sí? Cuándo ese testigo va a acudir al juzgado y va a hablarle al juez sobre los hechos que le constan o que le puede constar, para que las partes puedan ejercer el derecho a la defensa y la contradicción. Sí, es decir, si a mí me sirve, yo como demandante solicito la prueba del testimonio, el juez me la decreta, yo cumplí con los requisitos de la solicitud, el juez me la decretó, se debe citar también a mi contraparte para que él ejerza el derecho de la defensa y de la contradicción. ¿Listo? Entonces, aquí ya hemos hablado de la obligación como tal que tienen todas las personas para colaborar con la justicia, con la administración de justicia y entre ellas con el deber de declarar, de exponer los hechos. El testimonio es imparcial, el testigo debe ser completamente imparcial, debe conocer de primera mano los hechos, no es que porque sea mi mamá conozca de todo lo que me sucede a mí, no es así, sino que efectivamente haya tenido de primera mano conocimiento. ¿Listo? La próxima clase, entonces, vamos a hablar sobre las reglas ya de la práctica del testimonio, vamos a hablar sobre las reglas del interrogatorio en los testimonios, interrogatorio en materia civil, interrogatorio en materia penal, y vamos a hablar sobre el testigo de oídos. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta aquí por el día de hoy. No sé si haya algún comentario o una duda que nos haya quedado sobre lo que vimos el día de hoy. Todo está quedando claro. Parte no, doctora. Ok, bueno, creo que oprimió el botón. Entonces, dejemos hasta aquí. Entonces, la clase, voy a detener la grabación.